Más o menos en este tiempo, agosto, pero del año pasado, es decir, agosto del año 2025, yo estaba comenzando a grabar videos en YouTube. Fue un llamado que sentí interno de querer compartir con otras personas lo que yo estaba viviendo a nivel espiritual con un libro que se llamaba Un Curso de Milagros. Yo lo había leído durante 3 años y quería compartir lo que estaba haciendo, que era básicamente conectarme con un mundo espiritual. Pero yo no sabía que en el medio de toda esa grabación, de todo ese compartir, iba a tener la revelación del Espíritu Santo de que esa no era la verdad. Lo que a mí me pasó fue que comencé a estudiar la Biblia a la vez que estaba estudiando un curso de milagros, sin saber que comenzar a estudiar la Biblia iba a ser un antes y un después, en el cual se iban a caer muchísimas mentiras y muchísimos engaños que yo ni siquiera sabía que estaban sucediendo. Vos dirás, pero Juliana, entonces, ¿cómo hago ahora para creer que lo que me estás compartiendo realmente está bueno y es verdadero? Bien, por un lado, hasta que vos no hagas tu propio camino, no vas a poder tener la convicción interna, porque esa convicción interna no proviene de vos, sino que proviene del Espíritu Santo. Cuando yo estudiaba un curso de milagros, también decía con certeza de que ese libro no provenía de este mundo. Y estaba segura de que eso te conectaba con algo que no era de este mundo. Y te cuento una cosa, eso realmente es verdad, porque realmente ese libro no proviene del mundo, sino que proviene de un mundo espiritual. Pero en el mundo espiritual no todo lo que brilla es oro. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que hay un mundo espiritual que es verdadero. Vos podés vivir en el mundo material únicamente creyendo que sos un cuerpo y nada más, o darte cuenta de que hay una necesidad espiritual, hay un mundo espiritual. Pero en ese mundo espiritual no todo lo que brilla es oro. Y eso también fue algo que lo dice la palabra. La misma palabra dice tantas verdades que encajan como un rompecabezas con todas esas aristas que quedan sin terminar de cerrar cuando estás en el camino espiritual equivocado. La sede espiritual existe y la estamos buscando. Por eso, si vos estás en la New Age y estás buscando del camino espiritual, sos una persona que necesita alimentar su espíritu y que no puede conformarse con un mundo material y ya. Sabe que hay algo más y que hay un mundo espiritual del cual necesitas nutrirte, que es lo mismo que me pasó a mí. Pero en la palabra está escrito que hasta el mismísimo Satanás se va a disfrazar de ángel de luz. Eso concuerda con una de las cosas que sucedían con un curso de milagros, que es un libro que es en teoría una canalización de una persona que se llama Helen, la cual escribe, pero lo que escribe no proviene de sí, sino que proviene de algo espiritual superior, que ella lo denomina como Jesús, porque esa misma voz se denomina como Jesús. Entonces, lo que escribe en un curso de milagros es una canalización de Jesús. Pero cuando vos vas a la palabra, y esto está escrito hace más de 2000 años atrás, cuando Jesús caminó por esta tierra y dijo que muchos se harían pasar por él, que muchos hablarían en su nombre y que muchos dirían que son él. Es decir, que muchos proclamarían que es él, pero que no todos estarán diciendo la verdad, que serán falsos profetas. Entonces, cuando yo leí eso dije, ok, esto ya estaba advertido porque Jesús ya sabía que iba a haber falsos profetas que iban a querer desviarnos de la verdad. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nadie que llegue al Padre si no es por mí. Entonces, uno piensa y dice,
bien, un curso de milagros me está dando toda una perspectiva de la vida en la cual la dualidad no existe, en la cual el miedo no existe, en la cual todo lo que yo vea afuera que tenga que ver con el miedo es un juicio interno que yo estoy haciendo, una proyección de mi propia mente la cual tengo que ir a sanar para que eso deje de proyectarse afuera. Y el bien y el mal son relativos de acuerdo a como yo lo quiera ver. En cambio, la palabra me dice que hay un engaño que ha sido desde el principio de los tiempos, que está escrito en Génesis, y que habla del engaño primero, que fue decir que el mal no era malo. Es decir, que hacer algo mal o desobedecer iba a ser algo relativo, algo que no tuviera las consecuencias que se supone que tenían. Entonces, en esa historia que está escrita en Génesis, ¿dónde quedaría un curso de milagros que me está diciendo que el bien y el mal son relativos, que la dualidad no existe y que lo que yo veo afuera en realidad es una proyección de mi propia mente no sanada? Son piezas de un rompecabezas que se ajustan a comprender que hay una verdad que es verdad y hay otra verdad que es una verdad retorcida de la verdad. ¿Y cuál de ellas es cuál? Bueno, a mí me terminó, por obra y gracia del Espíritu Santo, de derribar el espíritu de rebeldía que yo tenía de querer creer que iba a encontrar la salvación a mi manera, la salvación como yo quisiera que la iba a encontrar, de una manera totalmente diferente a la que ya estaba escrita y estuvo escrita desde siempre, porque yo no sé si vos te pasó como a mí, que toda la vida tuviste alguna Biblia dando vueltas cerca y la rechazaste, como diciendo, yo voy a encontrar la llave de la verdad y la llave de la felicidad, pero por otro lado. Bien. Entonces, te invito a que si tenés todo ese tipo de resistencias, que te des la oportunidad de leer la Biblia, de comenzar a estudiarla con alguien que a vos te resuene, que pueda llegar a darte herramientas que estén buenas, y que te dejes atravesar por esa palabra, y que te dejes atravesar por esa verdad, que es una verdad tan simple, es una verdad simple. El bien es bueno y el mal es malo. La justicia es justa y lo injusto es injusto. Y lo que hayas vivido en tu infancia que haya sido injusto es injusto y te marcó y es algo que quedó ahí guardado para que vos puedas realmente comprender que eso a vos no te determina, porque lo que te haya pasado en este mundo injusto de tinieblas no determina la verdad intrínseca que hay dentro de vos, que sos una hija o un hijo de Dios. Y esa es la verdad que está escrita en la Biblia. Dejaríamos de ser esclavos y volveríamos a tener vida, pero vida en espíritu, vida en abundancia y vida eterna en una vida nueva en Cristo, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Y esa verdad te da descanso, ya no hay nada que vos tengas que hacer, porque en este mundo caído, ¿qué podemos hacer con la injusticia? ¿Qué podemos hacer con la naturaleza pecaminosa que nos corrompe a todos los días? ¿Podemos pedirle al Espíritu Santo que por obra y gracia nos vaya transformando en una persona nueva? Sí, pero hay cuestiones que no vamos a poder evitar. Por ejemplo, que el mal siga existiendo en este mundo, porque las decisiones y el libre albedrío de cada uno de los que habitamos este mundo depende de cada uno. Entonces hay una verdad que es tan sencilla, tan fácil, que no necesita ni la perfección, ni necesita que vos por tus propias fuerzas quieras hacer que todo esté bien, sino que lo que más necesita esta verdad, que es lo que nos dice la palabra de Dios, es que te abras a vivir con el Espíritu Santo en vos, que Él te va a dar la fortaleza y te va a guiar. Y te quiero leer esto en Gálatas
5:16, que se llama Vivir por el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. No somos libres, porque tenemos una tendencia pecaminosa en nuestra carne. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Bueno, acá está hablando de algo que es mucho más profundo, que está escrito en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Es decir, hay una explicación mucho más grande que hay que profundizarla, pero en el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús, ya no necesitamos vivir luchando con nuestra naturaleza pecaminosa por nuestras propias fuerzas, porque Jesús, al pagar en la cruz por nuestros pecados, nos deja el regalo inmerecido y más grande que podemos tener, que es la gracia del Espíritu Santo. La gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros va dándonos la fortaleza de que el Espíritu haga ese trabajo en nosotros, de apaciguar esa naturaleza pecaminosa y empezar a darnos frutos del Espíritu. Por ejemplo, que vos quieras empezar a leer la palabra de Dios, por ejemplo, que es algo que yo no podía hacer. Tenía un rechazo tan grande que no la entendía, directamente no podía entenderla. Entonces yo pido al Espíritu Santo que, por favor, Dios, si esta es la verdad y todo lo que yo estoy haciendo no es la verdad, te pido que me permitas abrirme y entender que esta es la verdad y sentirlo en mi corazón, cuál es la verdad, con certeza, que las dudas ya dejen de existir. Fue de esa manera que yo sentí que pude comenzar a leer la Biblia de una manera que no podría haberlo hecho por mi propia cuenta. Por eso siento que es un fruto del Espíritu Santo. Luego, cuando empiezo a hablar con más creyentes, con más personas cristianas, me cuentan que la capacidad de leer, entender y las ganas de leer la palabra de Dios te la da el Espíritu Santo. Entonces, entiendo que nosotros ahora ya no vamos a tener que hacer cosas para cumplir, sino que es la gracia del Espíritu Santo en nosotros quien nos va a dar la fortaleza para comenzar a mermar en nuestra naturaleza pecaminosa y comenzar a ser cada vez más libres en espíritu, una vida libre en espíritu. Acá sigue un poco más diciendo que cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros y son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, todo el caos de la humanidad. Y vos dirás, qué exagerada. ¿Y por qué tiene que ser así? La palabra de Dios es re exagerada con lo que dice. Pero realmente todo esto es lo que nos está llevando a la perdición como humanidad. Fíjate. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras. Todo lo que nos drena como humanidad y nos lleva a la perdición. Nos guste o no nos guste. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Bien. Yo digo, si vos has vivido algo de todo esto, que seguramente sí, porque todos lo hemos vivido, yo también, algo de todo esto, podemos comprobar que todo esto no nos trae más que angustia y un profundo dolor. Por ejemplo, decirte celos, ¿no? Algo que es bastante común. Si vos has tenido algún problema de celos con alguien en tu vida, sabés que te has metido en un despiole, en un enredo, en una maraña de problemas
de reclamos y contrarreclamos y de una embarrada que no sabes ni cómo salir, y que lo peor es que podés estar días enteros con una angustia por ese conflicto, y lo peor es que podés terminar hasta rompiendo grandemente relaciones amorosas, de pareja o de amistad o de trabajo, de una manera en la que no hubiera sido lo que Dios hubiera querido, pero se termina rompiendo, por ejemplo, por celos. Entonces, todo esto es lo que nos lleva a la perdición, y es lo que nos lleva a vivir en la carne sin el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque, mirá, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, miren qué hermoso, la clase de fruto que produce en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Decime si vos no querés decirle al Espíritu Santo de Dios que venga a morar en tu vida y que le empiece a poner orden y que arranque de tu corazón todos estos deseos de naturaleza pecaminosa que moran en tu corazón y que te están arruinando la vida. Escuchá los frutos del Espíritu Santo. Cuando vos dejas que el Espíritu Santo venga a vivir en vos y more en vos, día a poquito va a ir haciendo una transformación en tu vida. Pero no por tus propias fuerzas, sino por gracia de la obra del Espíritu Santo que comienza en vos. Y son amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Llevar cautivos a Cristo, esto es algo que te lo digo, está escrito en alguna otra parte de la palabra, de muchas cosas que estoy aprendiendo, es decir, acá tenemos una guía muy clara de qué proviene del Espíritu y qué proviene de mi naturaleza pecaminosa. Yo soy libre de elegir cómo quiero actuar. Si veo que estoy actuando en base a celos, en base a frutos de la carne, a frutos de mi naturaleza pecaminosa, ya sé que voy a sufrir, porque los frutos de la carne y de mi naturaleza pecaminosa me van a traer sufrimiento, me van a traer dolor, me van a traer ruptura, me van a traer separación, división, pleitos. Entonces, puedo llevar cautivos a Cristo todo esto y pedirle que sean transformados y arrancados de mí, arrancados de mi corazón, arrancados de las ganas de vivir así. Porque muchas veces hacemos todo esto y queremos tener la razón de que sí, tenemos que hacerlo así, porque tenemos la razón de hacerlo así. Y tenemos tanta confusión que creemos que es verdad, que hay que hacerlo así y que es así como tenemos que decidir y que es esa la verdad. Bueno, los frutos del Espíritu Santo son maravillosos y hermosos. Pero tenemos que empezar a pedirle al Espíritu Santo cuando estamos haciendo cosas que no son del Espíritu Santo de Dios en nosotros, pedirle que Él las arranque de nuestra vida, dejarlas, como dice acá, pertenecer a Cristo Jesús significa haber clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando yo veo que estoy teniendo pasiones y deseos de naturaleza pecaminosa, llevarlos cautivos a los pies de la cruz, para que por obra y gracia del Espíritu Santo eso sea arrancado de tu vida. Bueno, esta es una de las maravillosas cosas que aprendés con la palabra de Dios. Es hermoso, esto es un pedacito nomás. Y
ya dejarnos de creer que, no sé, nos van a hacer una limpieza o vamos a hacer 3 sesiones de algo y todo eso se va a terminar o va a dejar de existir en tu vida. Porque hay una decisión que tenemos que tomar porque tenemos libre albedrío. ¿Cómo querés vivir? ¿En tu naturaleza pecaminosa o con los frutos del Espíritu Santo en vos? Te mando un abrazo y espero que te sirva y nos vemos pronto con un nuevo video. Chao.